Un amigo una vez en el Canadá, un colega que compartíamos la oficina en McGill, me dijo, a mí me parece a esta altura que componer es bajarse los pantalones en el escenario. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso por lo que dije antes, porque eso es decir, esto soy yo. Esto es algo de lo que yo soy es esto. Y a veces uno sabe que no tiene cosas interesantes para mostrarle a los demás. A veces sí. A veces uno lo cree infundadamente. Y ese es otro problema. Difícil Entramos respuesta. También en una difícil cosa, pregunta y difícil respuesta. En una ¿no? cosa que también me parece interesante. Y que hay como una fantasía, no solamente en el campo de la música, sino del arte en general. Como que el que, produce una obra tiene, digamos, una visión total y un control total sobre lo que hace. Tal cual. Y lo que me resulta interesante es esto, ¿no? Que uno no sabe del todo lo que está haciendo. Lo dijiste clarísimo. Efectivamente, siempre hay algo que se descontrola y que se sale de madre. Siempre, siempre. Siempre va a venir alguien que va a decir, no te había... Una errata en un libro, por ejemplo. Había un escritor que yo admiro mucho que se llamaba Raymond Roussel, un escritor que murió en la década del 20 y que tenía mucho dinero. Entonces lo que hacía para que no hubiera erratas en sus libros, cuando se estaba imprimiendo el libro, iba a la imprenta y le decía a cada miembro de la imprenta, hay tantos francos, dinero, ¿no? Hay tantos francos para el que descubra una errata. Entonces todos se ponían afanosamente a buscar desesperados a encontrar una errata, porque pagaba bien. Los libros de Roussel son impecables, son absolutamente impecables. Ahora, eso les pasa a los compositores con los otros. Como alguien, como dijo Lelé al principio, ¿no? La mesa redonda del año 83. 84, no sé, no recuerdo, no tengo ni idea. Entonces, siempre hay algo en lo que hacen falta los demás para decirle a uno lo que uno es o lo que uno hizo. Los misterios del arte, ¿no? Y algo que me parece interesante también es ¿qué otros campos del arte o no del arte también han servido para estimularte, para de alguna manera influenciarte en la producción y en la composición? Bueno, yo formo parte de las últimas generaciones que se formaron en lo que se llamaba en ese entonces cultura humanística. La cultura humanística era una cultura no especializada en la que era importante saber, si no haber leído todo, no sé, Platón, saber que Platón en tal obra dice tal cosa y por qué lo dice y por qué no lo dice y cómo era el contexto, ¿no? Y yo un poco me formé en eso, o sea, yo me formé leyendo mucho, escuchando, no todo, por supuesto, muy poca cosa. Es decir, la vulgaridad esa de que solo sé que nada sé y a medida que uno más viejo se hace, menos sabe, es verdad, es absolutamente cierta, pero cierta en la carnadura de un ser humano, no es que una frase que uno lee en un libro. Yo ahora en mi casa miro la pila de libros que tengo para leer y digo, ¿llegaré a leer todos? ¿Qué libros no voy a leer? ¿Qué obras no voy a escuchar? Sí, Sibelius, que era un compositor que yo detesté durante décadas, de repente en los últimos años me empezó a interesar Sibelius o Tchaikovsky, por ejemplo. No es que diga que me convertí en un fanático ni que soy un gran admirador, pero digo, hay un cierto aspecto de la música de Tchaikovsky y un cierto aspecto de Sibelius que me parece recuperable para el pensamiento de hoy para un músico. Más allá de su papel reaccionario o burgués o todo lo que podamos decir y que pueda ser cierto, ¿no? ¿Y respecto de la literatura? Porque vos también hiciste música para cine. Sí, hice música para cine, para teatro. Creo que es un campo interesantísimo. Yo en mi próxima reencarnación me gustaría ser un músico de cine, un músico de teatro, me gustaría ser traductor, me gustaría... pintor no sé si me gustaría, porque creo que era muy analfabeto en la pintura, ¿no? Además soy daltónico, entonces eso agrava las cosas, digamos. O no sé.
La cuestión es que, sí, todo, no sé, a mí la literatura sobre todo me ha encantado, me ha seducido con mucha fuerza, con mucha fuerza. Y algunos pintores realmente que me gustan mucho y a quienes sigo todavía el día de hoy, nacionales y ¿cuáles? Ahí me preguntan cuáles. Estuve viendo, me acuerdo ahora por ejemplo de Eisenberg, de Roberto Eisenberg, ¿no? Tuvo una vida muy trágica, pero un tipo que siempre me pareció de una sutileza y de un refinamiento admirable, ¿no? En la pintura argentina, bueno, me interesaba mucho Di Stefano, en un momento, en la época del Di Tella, después ya no tanto, diríamos, algunas cosas de Sul Solar me gustan mucho, otras no tanto. Tampoco puedo decir de una manera global todo, es decir, Mozart tiene obras insoportables, o sea, que queda feo decirlo, pero tiene 600 y tantas obras, entonces uno dice, bueno, le podemos perdonar 100 obras más o menos, ¿no? O 200 o 300. Bueno, y un poco medio como para ir redondeando. Hay un libro que lo recomiendo, que inclusive, bueno, Mariano me lo había citado, que se llama Una geografía del tiempo, ¿no? El autor es Robert Levine. Es muy interesante porque, bueno, el trabajo que él presenta acá es justamente cómo se percibe el tiempo y qué cosas influyen y cómo en otras culturas el tiempo es percibido de otra manera, ¿no? Y la pregunta que se me había ocurrido es justamente una de las cosas que dice en el libro, es que a veces el tiempo se percibe como acontecimientos, ¿no es así? Está el tiempo del reloj, que nos marca los segundos, los minutos y las horas, pero también está el tiempo de los acontecimientos, ¿no? Aquello que empieza y termina con, bueno, la salida del sol y la caída del sol, por ejemplo, ¿no? Estas cosas también son fundamentales en la composición, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo has pensado, cómo has desarrollado esto, la percepción y el trabajo sobre la temporalidad dentro de tu música, de tus obras? Y esto se vincula al ritmo, obviamente, Sí, ¿no? claro, sí, a un ritmo grande, digamos así, ¿no? Yo no soy un compositor de obras muy largas, y eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. En el sentido de que soy conciso, no digo trato de ser, porque ya ahora no trato de ser nada, o sea, lo único que hago es hacer lo que tengo ganas de hacer y después se verá, ¿no? Me atengo cuando me encargan obras, últimamente en la mayoría de los casos, a la duración que me piden. Ahora, si viene alguien y me dice que componga una ópera de 3 horas de duración, es muy probable que diga que no, porque no me siento capacitado para ese tipo de duración en ese tipo de forma, ¿no? Pero, no sé, se ha dado el azar otra vez, ¿no? En los últimos años, que me han pedido pequeñas obras chicas para homenajes a gente que se muere, que se va muriendo, conocidos, amigos, y así, bueno, se fueron dando obras chicas, como obras a propósito de encargos o de situaciones funcionales, diríamos, es decir, son músicas funcionales en varios de esos casos, en otros casos no. Pero no soy alguien que cuando hable se extienda por mucho tiempo, aunque ya pasó bastante tiempo. Bueno, y la última antes bueno, si quieren hacer preguntas y vamos a escuchar una obra. ¿Cuál pensás que podría ser, digamos, ya esto más desde un punto de vista del rol del compositor, dentro, digamos, de los procesos, de la cultura contemporánea, argentina, latinoamericana? Aparte, bueno, yo sé que vos has viajado recientemente, por ejemplo, a Venezuela, conocés un poco, bueno, las realidades que allí se viven y es interesante, bueno, pensar qué le pasa también, cómo le afecta a un compositor, qué rol puede cumplir dentro de estos procesos. Debe ser la pregunta más difícil del día. Sí, he tenido la suerte de tener vínculos con diferentes tipos de realidades sociopolíticas, digamos, ¿no? En realidad creo que, me acuerdo ahora de una frase de Yeats, un gran poeta
irlandés que decía: el arte es el acto social de un hombre solitario, ¿no? En ese sentido, creo que la realidad puede o no puede influir en el trabajo individual de cada uno, de la manera más impensada. Quiero decir, un compositor que no sea talentoso ni que sea alguien interesante, que tenga una necesidad de decir algo y que eso pueda tener un interés, puede vivir en cualquier contexto sociopolítico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo incómodo. Hace algunos años, no muchos, se descubrió la música compuesta por algunos detenidos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Efectivamente, la cultura alemana es una cultura muy musical, es posiblemente el país de la música. Los nazis no estaban ajenos a ello, de ninguna manera. Estaban insertos en su cultura. Los compositores que estaban en los campos de concentración secuestrados y luego asesinados, no dejaron de componer, muchos de ellos. La música que compusieron, ¿cómo era? Últimamente se ha escuchado. Ni mejor ni peor que una música compuesta afuera del campo de concentración. Está claro lo que digo con este ejemplo, ¿no? Es decir, otra cosa que quiero decir, punto aparte, ¿no? Borges dice una cosa muy interesante en un artículo famoso del que se llama La identidad del escritor argentino. Bueno, ahí está la famosa frase de Borges de que en el Corán no ni una vez dice la palabra camello y que no por eso deja de ser un libro musulmán, ¿no? Entonces, yo lo que digo es: el voluntarismo, desde el punto de vista sociopolítico, aplicado a la composición, para ser argentino, para ser chino, para ser progresista, para ser reaccionario, no tiene nada que ver con la música. Lamentablemente, la música es el arte más abstracto que existe. El objeto nuestro es la historia, y el compositor, cuando se sienta, piensa si el clarinete va a llegar a ese fa sostenido con 3 líneas adicionales, con la intensidad esa pianísimo que yo quiero. Ese es el problema nuestro. Nuestro problema terrible es si esa altura, si ese fa sostenido se va a poder tocar 3p como yo quiero, porque me doy cuenta que es algo fundamental en mi vida. No es que lo otro no sea fundamental, es que cuando yo me siento a componer, lo fundamental es eso. Después puedo decir, caramba, esto se parece a un sonido que yo escuché a una sirena en el año 78. ¡Qué desgracia! ¿Cómo es posible que esto me remita a eso? Remite de una manera absolutamente impensada, que es muy difícil que el mismo compositor lo reconozca en el momento de la composición. De nuevo, o sea, volvemos al punto anterior, de que no todo lo que uno hace, o sea, puede controlar o tiene conciencia. Absolutamente. Y casi habría que decir por suerte. Bueno, como para cerrar esta parte y cerrarle, digamos, la charla nuestra, me gustaría que, no sé, los chicos o los no chicos hagan las preguntas que quieran. Profe, es que te digo, me llamó la atención algo y me gustaría mucho tu opinión, que cuando dijiste el ejemplo de lo de Yoko Ono, de la chelista desnuda, yo a veces pienso, bueno, yo me enfoco mucho en la música popular, que es lo que más me gusta, que hay veces que uno no necesita reinventar la rueda, ¿no? O sea, es bueno crear, pero también, como decía Picasso, un buen artista copia y un gran artista roba. Hay veces que uno a veces uno necesita inventar y no puede tomar esos elementos y darle forma con su propio estilo, ¿no? No se inventó nada todavía mejor que la cuchara para levantar un líquido. Todavía no se inventó. Ahora, la cuchara puede ser de plata, de lata, se puede romper después de que hayas tomado la sopa. Eso es lo interesante. ¿Qué pasa antes de tomar la sopa y después de tomar la sopa? ¿Y cómo es la cuchara? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? La función la va a cumplir siempre. Entonces, lo que quiero decir es,
ahora yendo más directamente y sin metáforas a lo que acabas de comentar. Un artista siempre roba, es inherente al arte robar. Pero robar, ¿en qué sentido? No como se dice en el ámbito legal, con premeditación y alevosía. A veces sí. A veces sí. Uno no se puede borrar la historia auditiva. Yo no te puedo quitar de tus oídos ese sonido o esa música que escuchaste cuando tenías 12 años. Y seguramente te hayas olvidado de otras que van a surgir muy importantes dentro de 5 o 6 años, que desconoces el momento y cuál es esa música, por suerte, ahora. ¿Comprendes? ¿De qué parte de Colombia eres? De la capital. Rolo. Sí. Ha sido perfecto, me alegro mucho. Bueno. Me disculpo por haber llegado tan tarde, pero quería preguntarte, Mariano, si en realidad en Muriendo Entonces, ¿qué fue primero, el tema o la música? Bueno, debemos aclarar para el resto de los presentes. Entonces hace referencia a una obra mía que yo compuse en el año 69, que se llama Muriendo Entonces. Hay toda una cuestión acá muy compleja referida a los títulos en la música. La música, acabamos de decir, que es el arte más abstracto que hay. El título es, cuando un compositor pone el título, es el momento de la salida de la abstracción de la música. Es el momento en que uno dice, atención, al que escucha, acá lo que pasa es esto es una sonata, esto es aquel día que llovía qué sé yo, en Bogotá, que llueve mucho. Esto es lo que fuera. O sea, el título por eso es una... Bueno, otra vez ayer surgió con algunos amigos la idea esta de que conversáramos en algún momento sobre títulos en la música, ¿no? Por eso algunos músicos le ponen a sus piezas música para trombón, suponer que una obra para trombón, escondiéndose en una especie de anomia que tiene decir música para trombón, que no es tal en realidad, porque de lo que habla es de la importancia que el instrumento tuvo en el momento de la composición. Es decir, no hay títulos ingenuos. Aún aquellos que en la década del 60 ponían música, o Juan Carlos Paz, que tiene una obra para piano solo que se llama Música 1946. Ahí hay una reafirmación de la abstracción, pero yendo más allá, yo podría decir, este hombre pensaba que esto era música. Y si yo lo escucho y digo, esto no es música, ¿qué pasa? Está fechándolo, está diciendo, atención, que yo en 1946 componía ya esta música que era muy nueva acá en la Argentina, que por cierto lo era. Es decir, no hay, a los que ponen, por ejemplo, sin título, o bueno, lo hay en pintura, por supuesto, sin título, quiere decir algo. Quiere decir, no me interesan los títulos. Y eso a su vez también quiere decir algo. Entonces, no sé cómo venía la pregunta de Silvia. Sí. Entonces, esa obra que se llama Muriendo Entonces, es una obra de cámara que yo la escribí, acá aparece la literatura que me preguntaba recién él. Yo leí en ese momento, ya había un gobierno 69, sí, claro, era un gobierno militar, Onganía, justamente que ya lo nombramos antes de que llegaras. Había ido un delegado del gobierno, o el gobernador había ido porque se estaba produciendo un daño ecológico, no solamente un daño ecológico a la vegetación, sino también a las personas, porque ustedes saben que está todo relacionado. Entonces había llegado un periodista y el periodista se había comunicado con un cacique de alguno de los grupos indígenas de Formosa. Y entonces el cacique le dijo, cuando el periodista le preguntó con su lenguaje elaborado, urbano, le dijo, pero la situación esta, ¿qué está pasando acá? Ustedes están en una situación, etcétera, etcétera. Vino con su libro urbano. El cacique le dijo, en su castellano muy pobre, le dijo, no achando, no mariscando, que quiere decir no pescando, ¿no? No nada, muriendo entonces. Y a mí me pareció extraordinario, me pareció realmente de un vuelo poético sublime, realmente. Entonces le puse a una obra, Muriendo Entonces, y está dedicada al que dijo eso, que se llamaba, le decían el tigrero, porque cazaba tigre, el tigrero Pablito, que es el nombre del hijo de la que me acaba de hacer la pregunta, Pablo. ¿Quién más quería? Un poco retomando algunas palabras que quedaron como en el aire con respecto a las clases de Berio.
Sí. Me interesaría escuchar. ¿Cómo eran las clases de Berio? Yo doy clase porque me entretiene. Voy descubriendo alguna cosa, me escucho hablar y digo, eso que dije se parece a tal cosa que dije el otro día. Me parece que acá se puede hacer una conexión con aquello otro y esto a lo mejor les puede interesar. Yo no enseño porque tengo vocación docente, yo nunca la tuve, yo no soy un profesor en un sentido estricto del término. Yo no soy alguien especializado en la pedagogía, yo tengo muchas reservas respecto a eso, que es también tema para otras jornadas, ¿no? Seguramente los que ven o los que sienten que yo me entretengo dando clase, eso posiblemente, en el mejor de los casos, los lleve a pensar que eso que me entretiene a mí es algo que los puede entretener a ellos. Yo tenía un profesor de geografía en el colegio secundario, también murió, que se llamaba Williams Fontan. Williams Fontan tenía que correr de un colegio a otro para comer todos los días, como yo dije antes. Entonces llegaba a nuestra clase en el colegio, estoy hablando del colegio secundario, era un cuarto año, una cosa así, agitadísimo, venía con la lengua afuera corriendo por los horarios pero así todo, nos daba unas clases con una pasión. O sea que lo que nosotros sentíamos era la pasión que él tenía por la geografía. No es que él nos decía el río tal o el río cual va para el este o para el oeste. Fontana a mí me transmitió esa pasión en lo que uno hace, ¿no? Creo que Borges también, para citarlo otra vez, dice en un momento que lo importante es que el lector no crea lo que el escritor le está diciendo, sino que crea la intensidad con la que el escritor escribió eso que escribió. Esto es fundamental, creo yo, en el proceso de transmisión de algo, ¿no? Y vuelvo a la idea aquella del pornógrafo, ¿no? Si yo muestro cosas, pero esas cosas... El otro día un alumno hace poco me preguntó en una clase de primer año, me dijo, con un tono un poco de censura, ¿no? Me dijo, ¿usted siempre habla de lo que le gusta? Le dije, por suerte, sí. La pregunta tuya era de Berio. Sí, ¿ves cómo le escapé a Berio? ¿Por qué? Porque a Berio no le gustaba dar clase. Y eso se notaba, pero apenas abría la boca, ¿no? No le ¿Perdón? O no la abría, sí. Hablaba poco y cuando abría la boca se notaba mucho que no le interesaba el tema, ¿no? La verdad es que no. Las clases con Berio, una sola vez me dijo una sola cosa, cuando yo le mostré una obra. Una sola cosa me dijo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Y me sirvió. A veces pasa eso. 2 palabras me dijo. No me pidan que les diga las 2 palabras porque no lo voy a decir. Pero no, realmente a Berio no le interesaba en absoluto la enseñanza, pero para nada. Venía poco, faltaba. Tenía un ayudante mexicano que le hacía el trabajo suyo, digamos. Controlaba los ejercicios y corregía. Dejando de lado de alguna manera las cuestiones técnicas, ¿no? Frente a la creación, frente a la composición. Es decir, yo sé que hacia los años 80, por un lado, bueno, a vos te interesaba mucho, por lo pronto había un discurso que tenía que ver con ciertos valores de cultura americana. Sí, es verdad. La cuestión del tiempo la mencionaste más de una vez. Sí, señor. Creo que estuvo bueno, muy intrínsecamente ligado a tu poética. Sí. Eso por un lado, pero la pregunta más que nada va hacia los últimos años. ¿Qué podés decir vos si estuvo en un cambio? Sí. Yo creo que el interés sigue vigente. Te voy a contar algo que a veces las anécdotas cuentan más que las teorías, ¿no? Hace algunos años, deben ser 10 más o menos, yo estaba en La Puna. Esto también lo he contado en las clases, discúlpenme si es una repetición. Y iba en un camino muy desolado, a 4.000 metros, y veo a lo lejos una especie de disco brillante. Y dije, bueno, voy a ser protagonista de un momento crucial, voy a ver un plato volador. Paré el autito, me bajé y me predispuse a ver qué pasaba. Lo que pasaba, cosa que me di cuenta a los pocos minutos, era que venía un pastor de La Puna
arriando un burro con sal. Este hombre, el disco brillante que yo veía era una caja, era el parche de una caja que tocaba con una mano y con la otra mano, el burro caminaba solo adelante, tocaba un erquencho, con el del cancionero tritónico, lo que ya sabemos que pasa en esos lugares. Y yo ahí me morí, porque fue un momento de realización del libro de teoría. Todas las teorías que yo había leído del cancionero tritónico, que había escuchado, grabaciones, le daba ya dares de aquí, de allá. En ese contexto fue para mí uno de los momentos más impresionantes de mi vida, ¿no? Bueno, yo iba a un pueblito que estaba transponiendo unas sierras muy altas, casi 5.000 metros. Llegué al pueblito, esto había sido a las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde llegué al pueblito, a las 3 de la tarde llegué al pueblito y emprendí el camino de regreso. Este hombre yo no llegué a encontrarlo en ese momento a las 10 de la mañana, porque como yo estaba a pocos metros de mí, que yo estaba parado, absorto absolutamente, hizo un ángulo recto y empezó a trepar un cerro. Y se fue de mi vista, me eludió de una manera total, ¿no? Yo me quedé muy desilusionado, fui al pueblito, volví del pueblito y cuando estoy volviendo del pueblito a las 5 de la tarde, en un camino de cornisa muy sinuoso, doy una curva y me encuentro con este hombre que seguía tocando horas después y seguía llevando su burro con sal. Bueno, es imposible de explicar lo que yo sentí en ese momento. Por supuesto paré el auto y ahí el hombre no tenía manera de irse a ningún lado, porque había un paredón de la montaña y estaba el precipicio a 2 metros. Entonces no tuvo más remedio que hablar conmigo. Yo traté de expresarme en mi lenguaje urbano. Le pregunté, le dije, ¿usted siempre toca? Y me dijo, sí, me dijo. Yo toco, así no hay pena. En medio de la nada, un día a las 5 de la tarde en un camino de cornisa. Yo toco, así no hay pena. Pero lo más tremendo, la historia esta se cierra cuando yo ya me estoy yendo, tenía algo en el baúl, se lo regalé, y le pregunté el nombre, porque me gustaba saber el nombre, ¿no? Y me dijo, Gregorio Caminos. Yo tenía una obra que se llamaba Caminos de Cornisa. Entonces, cuando volví a la ciudad, escribí una obra que se llama Caminos de Caminos. Pero ahora Caminos va con mayúscula, ¿no? Y alguien me puede preguntar, pero entonces ahí está el cancionero tritónico, y está la pentafonía, y está la soledad de los cerros, y está no sé qué cosa. No fue mi intención. No fue mi intención. Hay algún otro sonido que yo escuché en ese mundo en algún momento y que es algo casi que lo guardo para mí porque es eso. No me interesa enfatizar o hacer una publicidad, a partir de eso convertirme en una oficina turística. ¿No es cierto? Creo que la música va más allá de la oficina turística. O sea, Ginastera nunca salió de la General Paz. Eso no le impidió escribir un malambo. Bueno, el caso mío es el caso un poco al revés. Yo salí de la General Paz muchas veces, mucho tiempo, y sigo haciéndolo, por suerte, pero no escribo malambos, que yo sepa. Mis preocupaciones siguen siendo las mismas, pero con menos énfasis. Tal vez sea la vejez. Una pregunta. Una vez usted me decía que la música electrónica, me decía que le había dejado de interesar porque para usted perdía la sensualidad cuando la tecnología hace el paso ese desde la música analógica a la digital. Sí. ¿Usted cree que en los medios mixtos se compensa esa pérdida de sensualidad y le interesa la producción en ese ámbito de algún compositor? Yo creo que el abismo que hay entre el sonido de un instrumento, entre comillas, real, y lo que sale por los parlantes es abismal. Les recomiendo para eso que escuchen una obra de Barés del año 49 que se llama Desiertos. Es una obra en la que a Barés se le ocurrió que había lo que él llamaba interpolaciones. Es una obra para orquesta de vientos, se interrumpe la orquesta, todo el mundo sentado en el escenario, esa obra se hizo en el Colón, y de repente empiezan a salir unos sonidos por unos parlantes. Es espantoso. Es un efecto absolutamente disociador. Seguramente a Barés, escuchándolo hoy,
yo creo, me permito decir, no le gustaría. El resultado es muy, muy deprimente. No son medios mixtos todavía muy precarios, porque no se superponen las dos fuentes sonoras. Pero es abismal, la diferencia es abismal. El oído, en mi experiencia, no puede acomodarse ni en el foco auditivo, ni en el contexto, ni en la resonancia, ni en nada, al sonido artificial mezclado con el sonido, entre comillas, natural, ¿no? Además de eso que ya sabemos, que yo veo un violinista tocar en el escenario y veo un ser humano que nació, que va a morir y que se puede equivocar y que puede fallar y que se desmaya y se interrumpe la obra y que lo que yo escuché no lo voy a volver a escuchar, a lo mejor nunca más. O sea, la idea del riesgo, que fue una idea que yo siempre tuve en la práctica del arte. O sea, el que no arriesga no gana, para decirlo vulgarmente. Y en este asunto creo también. O sea, si uno se atiene solamente a las convenciones, a lo mejor uno cree que se atiene a las convenciones y no se atiene. Esa es otra cuestión, ¿no? Volviendo otra vez a lo que uno hace, que a veces uno no sabe lo que hace, ¿no? En un sentido totalizador y consciente, uno no sabe. Sí. Decías que cuando estabas a un alumno de la universidad dijiste que no se podía, o sea, es algo de los sentimientos, ¿no? Sí. Que no se sentía. Acá, en este escenario, sí. Bueno. Y después hablabas de la exposición de uno con la obra de arte. Sí. O sea, de la desnudez de uno con la obra de arte. Sí. Mi pregunta después sería en el medio del rol del profesor, entonces en ese caso, son cosas básicamente... Mira, yo creo mucho en que el rol del profesor es un rol, por un lado, muy individual, en este sentido, que yo vengo acá y yo a ustedes les cuento cómo fue mi vida y cuáles fueron mis problemas, y eso para ustedes les puede representar algo o les puede representar nada. La esperanza es que a alguno le represente algo, que le sirva para algo, que diga, no hay que ir si yo tengo una obra para 3 cornos, no hay que ir a un cornista y decirle tal cosa porque no le va a gustar, porque los cornistas tienen este tipo de psicología, vienen de las bandas y, no sé, ese tipo de cosas a lo mejor muy práctica y muy de una psicología cotidiana, casi intrascendente, que no lo es. Yo creo que es eso, transmitir este tipo de ideas y transmitir preocupaciones. O sea, que ustedes escuchen por qué a mí me preocupa más una cosa que la otra, vamos a decir. Porque a mí me parece que, no sé, que Berlioz es un compositor que a mí me interesa más que Händel, por ejemplo. A lo mejor hay nadie que le interese saber por qué a mí me interesa más Berlioz que Händel. A mí me interesa más Berlioz que Händel. ¿Händel fue un mal compositor? No fue un mal compositor. Pero es un compositor que a mi sensibilidad no me interesa. Y me permito decirlo, por eso no soy un profesor. Porque un profesor vendría acá y les diría, Händel, todos los compositores son importantes, son las figuras más grandes de la historia de la música, hay que respetarlos a todos por igual y todos tienen algo para decirnos. Yo no creo en eso. Por eso creo que es muy importante que en la carrera de composición los que enseñen composición sean compositores. Ese fue otro principio mío en esta facultad y en todos los lugares anteriores a donde yo he ido. Que metan las manos en la masa. No puede haber compositores que enseñen composición y no compongan. Es lo mismo que un médico que enseñe medicina y nunca haya visto un cadáver. ¿Cómo es posible? Es posible, existe. ¿Cómo se llama? Antología, que queda sobre 13, donde se presentó Cifuncho, sí. Que lo había organizado, parece que usted lo había organizado con dos músicos que venían de Alemania. Sí, me acuerdo. Quería saber si antes de escoger el lugar o antes de fijar la obra que se iba a tocar suya, digamos el inconveniente del ventilador si había estado en cuenta o si había sido a propósito, porque me pareció a mí que se confundía bastante con la rugosidad que tenía el violín. Eso era un error. Pero a veces los errores son interesantes. A veces los errores producen resultados que a alguien puede interesarle. Y vale. Ahí podés comentar esto que hablábamos muchas veces de la música en vivo
y las cosas que pasan en ese Claro, momento. la música en vivo está sujeta a 1000 cuestiones azarosas, ¿no? Uno si está en su casa, ya apagó el celular, apagó el televisor, le dijo a la novia que no lo llame, se predispone a escuchar. Y en ese momento la intensidad, que es un parámetro fundamental de la música, murió. Y la duración, porque en un momento van a tener ganas de ir al baño, van a apretar pausa, murió también la duración. La duración y la intensidad murieron. Cosa que en la música en vivo no ocurre, salvo una catástrofe. Última. Yo, a partir de lo que se habló sobre ballet y la música mixta y cuestiones por el estilo, y también por el tema de lo complicado que es cerrar una obra, ¿a usted le parece que una vez que se cierra una obra, una vez que se toca, la imaginación se muere y que hay veces que es algo importante, muy importante a la hora de componer? Las obras, si son buenas, quedan, en el mejor de los casos, a veces no. O sea, cuando uno termina una obra, si uno sigue vivo puede hacer otra, y esa es una gran ventaja. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. ¿Querés hacer algún comentario No, previo? esta es una obra, una especie de, como se dice, miniatura, es una obra de 2-3 minutos, compuesta para un concierto homenaje, otra muerte. Un gran amigo, muy generoso conmigo, fue y un músico muy refinado que se llamaba James Avery, un norteamericano que vivía en Alemania, que tenía un grupo de música de cámara y al que le interesaba lo que yo hacía, por suerte para mí. Y cuando murió le hicieron un concierto con obras compuestas especialmente para un concierto homenaje y le encargaron a aquellos músicos que tenían una relación más estrecha con él o que a él le interesaban más. Entonces la obra se llama Lamento por James Avery. Es una obra para, quiero decirlo, para cuarteto de cuerdas. Yo digo cuarteto de cuerdas y ustedes se imaginan que son 2 violines, viola y violonchelo. No. Es una obra para 2 violines, violonchelo y contrabajo. Hoy una colega me decía, pero la viola que falta y que es reemplazada por un contrabajo es el muerto. No lo había pensado. La verdad es que no lo pensé así. Pensé que el contrabajo me daba una duplicación en sonidos graves, etc. Y de repente resulta que hay un instrumento del cuarteto tradicional que falta, que es reemplazado por otro.
profe, yo pienso que la música y el arte son como, no sé, la conjunción de sensaciones y estímulos. Y cuando le dijiste a este estudiante tuyo que acá no se viene a sentir, entonces esta cátedra, ¿tú crees que a qué se viene? Efectivamente, porque muchas veces los alumnos vienen a esta facultad, en mi experiencia, pensando que acá se les va a legitimar lo que a lo mejor en su casa tocaban la guitarra o el piano y había algún pariente o la madre o el padre que le dijo, ah, qué lindo, qué bueno lo que haces, ¿por qué no vas a la facultad acá a la vuelta? Que aparte te van a dar un título, te van a dar un papel que va a servir para... Entonces yo creo que acá nosotros somos profesores mortales, provisorios, y esas cosas que van a decir pueden ser contradictorias o pueden ser reafirmadoras de lo que estamos diciendo nosotros o no. La vida es una especie de turbulencia, una mezcolanza de impulsos y de realidades, y ustedes no tienen que pensar que vienen acá y acá se les va a entregar una especie de verdad revelada. No hay un libro, siempre lo digo, eso que se llame composición, cómo ser un compositor exitoso o cómo ser un gran compositor. Por eso estamos nosotros acá, porque si existieran esos libros, a lo mejor los usan en algunas facultades para otro tipo de cosas, así como ser un buen ingeniero, como ser un buen contador, y ese libro evidentemente va a ser incompleto, como ya hablamos acá. Va a ser un libro que no va a decir todo lo que hay que decir. Además, hay una presencia humana, práctica. Es decir, como yo les cuento a ustedes lo que me pasó a mí cuando Ginastera me dijo, vaya a conseguir a la orquesta, al ensayo, 2 cornistas, y lo que me pasó, y yo volví a Ginastera y le conté lo que me había pasado. Eso a ustedes les tiene que servir. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que no hagan el mismo error que hice yo. Van a ser otros, seguramente, porque somos todos seres humanos. Y así va pasando el tiempo y los seres humanos en este planeta. Cada uno haciendo sus propios errores y cada uno transmitiéndole al otro lo que le pasó y lo que no le pasó, y tal vez le sirva y tal vez no. Pero en el medio vamos a entretenernos, yo les voy a decir, mira, a mí me gusta esta música, a mí me gusta esta otra, qué interesante, no me gusta, y así vamos a ir aprovechando este bien que es el tiempo. De nada.